Muy buenos días, estudiantes de tercero medio de la asignatura de Geografía. Hoy vamos a continuar con un Power que habíamos dejado pendiente como introducción. Vamos a ir trabajando el tema de lo que significan los espacios geográficos. Antes de eso, y como ya ha pasado mucho tiempo, voy a tratar de recuperar un poco la importancia de la geografía para introducir el tema. Y después de eso les voy a dejar una actividad de trabajo. ¿Ya? ¿Qué es la geografía? Bueno, la geografía recuerden que es una actividad, una ciencia que estudia la relación entre el hombre y el ser humano, ¿cierto? Y el espacio natural. Ya para muchos es una ciencia puente que une las ciencias naturales con las ciencias sociales. Y es súper importante porque nosotros hoy en día se habla mucho, por ejemplo, de los problemas medioambientales, de los problemas de salud de la persona producto de esta relación constante que se da. De hecho, este mismo caso del COVID-19 se puede trabajar desde un punto de vista geográfico, desde su expansión, creación, en fin. La relación entre el hombre y el medio es dinámica, es cambiante, no es la misma. ¿Ya? No es la misma relación que nosotros tenemos acá en Alto Hospicio, en Iquique, con la que se encuentra, por ejemplo, en Punta Arenas. Siendo que en el mismo país, ¿cierto? Las relaciones entre hombre y medio son muy distintas. Desde la ropa que tenemos que usar, desde la vida que llevamos, desde nuestra rutina, va cambiando, obviamente, ¿cierto? Por esta relación hombre y medio. Entonces, uno de los elementos que más estudia, ¿cierto? O sea, una de las ciencias que estudia esta relación es la geografía. ¿Ya? Y yo les dije que uno de los ejemplos claros de esto es lo que pasaba, ¿cierto? Con Miami, que durante la época de los 80 y 90 había sido cierto como una especie de ejemplo de ciudad turística a seguir y que muchos países, cierto, bueno, o sea, muchas ciudades del mundo tomaron a Miami como ejemplo y resulta que en este caso, como el caso de Iquique, cierto, había tomado elementos, quería ser cierto como el Miami de Chile, el Miami de Sudamérica, pero yo les dije que hay elementos sociales y naturales que no nos permiten tener cierto un Miami 100% chileno, porque ninguna sociedad es igual, la podemos hacer que se parezca, que tenga matices parecidos, ¿cierto? Pero les dije que a la larga no se puede copiar un espacio geográfico a otro porque las realidades son distintas. Y las realidades son distintas porque hay elementos sociales, culturales y naturales que lo prohíben. Entonces la geografía es justamente la ciencia que se encarga de estudiar estos espacios geográficos y que esto nos permite a la larga organizar nuestro territorio, por ejemplo, saber en el aspecto urbano dónde colocar los centros comerciales, dónde colocar las casas, la industria, prevenir desastres naturales, ya eso es una cuestión geográfica, o sea, cuando por ejemplo se evita, ¿cierto?, que se construye cerca de la ladera de los ríos, en lugares que puedan ocasionar algún derrumbe, etcétera. Proteger el medio ambiente, una de las tareas más importantes, ¿cierto?, del siglo XXI, mejorar nuestra economía, optimizar nuestros recursos, nuestros transportes, nuestros viajes, comprender nuestra realidad. O sea, la geografía es una ciencia que se auxilia de muchas otras ciencias y que nos permiten, ¿cierto?, comprender y trabajar muchas cosas relacionadas con la actualidad y la realidad. ¿Ya? Esto lo voy pasando súper rápido porque nosotros ya lo vimos, ¿cierto? Hace bastante tiempo atrás, pero ya lo vimos. Bien, conceptos clave de geografía. Primero, lugar, espacio geográfico donde se produce la vivencia y la coexistencia cotidiana de las personas y que se define por el sentido de filiación o rechazo que sientas hacia él. Esto es uno de los conceptos claves, ¿cierto? Uno de los puntos que estamos trabajando. Yo les dije que un lugar para ustedes es un lugar, o sea, un espacio geográfico donde se ocupa una coexistencia, una vivencia de persona y que tenga un sentido de filiación. O sea, hay una relación entre tú y ese espacio. Por ejemplo, tu hogar. Si tú guardas muchos recuerdos de tu escuela, entonces la escuela. Si tú guardas muchos recuerdos de la playa porque ibas con tu abuelo, etcétera, ese lugar es específico para ti, ¿ya? Por ejemplo, en medio ambiente, espacio geográfico en torno a donde vive el ser humano, ¿ya? Fíjense que estamos utilizando harto la palabra espacio geográfico. Territorio, espacio geográfico determinado por las relaciones de poder y de límite. Los territorios, por ejemplo, de una ciudad, de un reino, de un país, de de un estado, va a responder justamente a las relaciones de poder, ¿ya? Y eso en ese espacio se interrelacionan fenómenos políticos y geográficos, por ejemplo, disculpen, la rivalidad entre vecinos y una empresa por la construcción de la industria, ¿ya?
El geosistema es el espacio geográfico que se estudia a partir de relaciones que establece el ser humano con los elementos que componen el planeta Tierra. Litosfera, atmósfera, hidrosfera. Estos nombres nosotros vamos a utilizarlos, o estos conceptos van a ser súper importantes porque no son lo mismo cuando hablamos de un lugar a un territorio, cuando hablamos de geosistemas a medio ambiente. Y es súper importante que ustedes lo comiencen a entender. Ahora, lo que comparten estos elementos es que son espacios geográficos, ¿ya? Son espacios geográficos. eh, y que por tanto una misma coordenada en la Tierra puede ser parte de un territorio, pertenecer a un geosistema, ser un lugar especial para ti y obviamente ser parte del medio ambiente. A lo que voy es que no son excluyentes. Un lugar no deja de ser un lugar porque está dentro de un territorio, no. Los lugares se encuentran dentro de territorios, así como los geosistemas, así como el medio ambiente. Ahora, punto importante. ¿Qué es lo que es un espacio geográfico? Porque si nos damos cuenta atrás, ¿cierto? Aparece espacio geográfico, espacio geográfico. Bueno, ¿qué es lo que es? El espacio geográfico es una construcción social, ¿ya? O sea, no es que estén delimitados por la tierra, ni por el aire, ni porque Diosito puso ahí, esto es el desierto, aquí la gente muere. No. El espacio geográfico es netamente una construcción social, o sea, los seres humanos le damos atribuciones al entorno, al territorio y le decimos, bueno, esto es un país, esta es mi playa favorita, este es un lugar de interrelación entre el hombre y el medio, etcétera. Y que se produce producto de interacciones entre humanos y el medio, que influye en las múltiples dimensiones de la vida de la sociedad. ¿Por qué? Porque les dije, este espacio geográfico en donde yo pertenezco, o ese lugar, o el lugar en el cual yo vivo, va a cambiar mi vida, la forma en que vivo, mis relaciones sociales y todo por consecuencia. Les voy a dar un ejemplo súper sencillo, como por ejemplo para mí cambió un espacio geográfico. El hecho de vivir en el sur de Chile cuando yo estudiaba significaba que en la mañana yo me tenía que levantar temprano, mucho más temprano de lo que entro ahora porque vivía en una ciudad grande, más grande que lo que es Iquique, y lo primero que tenía que hacer era prender la estufa. Después de prender la estufa yo tenía que ponerme la ropa, ¿cierto? Trataba de calentarla un poco y la ropa era mucho más abrigada. Tomaba el paraguas, ¿ya? Y tenía que caminar una cantidad de metros para poder llegar al tren. Y del tren yo podía ir a la universidad. Muy distinta relación a lo que pasa acá en Iquique, donde yo me pongo, ¿cierto? Mi uniforme o mi ropa y me voy directamente, ¿cierto? A mi trabajo, ya sea en bus, ¿cierto? O en auto, o mi auto particular. Esas pequeñas cosas que nos pueden parecer casi rutinarias van cambiando, van modificando la vida de las personas. Eh, por ejemplo, espacios geográficos. Fíjense esto, un espacio geográfico, los ecosistemas de Chile. Y en el mismo país, por ejemplo, podemos tener distintas variaciones de espacios geográficos. Miren, esto es lo que nosotros llamamos Chile, ¿cierto? Bueno, desde un punto de vista de los pueblos originarios, nosotros podemos hablar de los espacios geográficos que ocupaban los atacameños, le podemos llamar la región de los atacameños, por ejemplo. Podemos hablar de las regiones políticas que está dividido el país. Podemos hablar de los tipos de clima, de los lugares donde se encuentran los bosques valdivianos, o sea, un mismo lugar, eh, unas mismas coordenadas de la Tierra, ¿cierto? Pueden ser vistas desde distintos espacios geográficos, como lugares, como territorio, como parte de un geosistema, ¿cierto? Y principalmente pueden ser vistas como regiones. ¿Ya? La región es por esencia el espacio geográfico que más vamos a trabajar, ¿ya? La región es bastante fácil de trabajar porque nos permite tomar un criterio y agrupar aquellos elementos
que se distribuyen por un determinado espacio bajo ese mismo criterio, ¿ya? Y según el geógrafo francés Olivier Dufault, se pueden clasificar en dos tipos de categorías. Existen las regiones de tipo naturales y las regiones de tipo culturales, ¿ya? Las regiones naturales son espacios físicos delimitados por sus características similares. Por ejemplo, el mapa que yo les puse acá son por los climas, ¿ya? Ustedes pueden ver, por ejemplo, que están los climas ecuatoriales, los climas tropicales, los climas mediterráneos, los climas polares, ¿ya? ¿Cómo se definen estos climas? ¿Cómo se definen estas regiones? Bueno, se buscan dónde se encuentran los climas mediterráneos, ¿cierto? Se definen los climas mediterráneos. ¿Dónde se encuentran los climas mediterráneos? Fantástico, en este lugar. Por tanto, en este lugar, ¿cierto? Vamos a encontrar los climas mediterráneos. ¿Dónde se encuentran los climas subtropicales? Bueno, estos lugares contienen esta característica. Si el ser humano crea otros tipos de clima, diciendo que existe el clima desértico, estepárico, de altura superior, por darte un ejemplo, entonces puede crear una región con ese tipo. No están predestinadas. Las regiones se pueden crear. En la geografía, las regiones naturales pueden dividirse en varios tipos según elementos como el clima, la situación geográfica, la hidrografía, la biodiversidad, el suelo, el relieve, entre otras cosas. Cada país o región comporta diferentes tipos de regiones naturales que suelen dividir el territorio por sus características climáticas, ¿ya? O no solamente climáticas, puede ser también por la flora, por la fauna. El mapa que tengo acá, por ejemplo, a mano derecha, ¿cierto? Divide al país por región vegetal, o sea, donde se encuentran los bosques, por ejemplo, o la ocupación agrícola intensiva, donde se ocupan los bosques de pino, donde se encuentran los bosques nativos chilenos, etcétera. A tu parecer, ¿qué características debe poseer un espacio para ser definido como región natural? B. De acuerdo al mapa, ¿qué región climática correspondería al Amazonas? Hay que buscar dónde se encuentra el Amazonas y ver y qué tipo de clima debería tener, ¿cierto? ¿A qué región climática corresponde Chile? ¿Dónde se encuentra Chile? ¿Y cuáles son los climas que predominan en Chile? D. ¿Crees que un mismo territorio puede formar parte de más de una región? Argumenta, ¿ya? Esa va a ser una actividad que ustedes tienen que hacer al analizar, ¿cierto?, este mapa y comprender lo que se llama la región natural. Ahora, región cultural se utiliza, como pueden ver, tanto en antropología como en geografía, y se refiere a un área delimitada por características humanas que tienen una relativa homogeneidad, ¿ya? Como dice ahí, las culturas específicamente no solamente limitan con la cobertura geográfica de un estado, sino que también pueden ser tremendamente variadas y que pueden ser más grandes o más pequeñas. Por ejemplo, acá tenemos uno de las religiones, ¿ya? Por ejemplo, católicos cristianos, ¿cierto? Aparecen en morado y aparecen varios países. Ortodoxos cristianos, ¿cierto? Aparecen tantos países. Protestantes cristianos aparecen en aquellos países. Islamistas, sunitas, ¿cierto? Chiitas, Islam, pero otros grupos, en fin, están ahí pintados según un tipo de región. No quiere decir que todas las religiones sean del tipo de religión. No, pueden haber por idiomas, pueden haber por deportes, pueden haber por comidas, pueden haber por todo tipo de acción del ser humano. Esto quiere decir que nosotros podemos crear definiciones de región según el ámbito en que se puede desarrollar el ser humano, ¿ya? Tomando este ejemplo, me gustaría que trabajaran estas preguntas también. ¿Qué problemas creen que puedan surgir a partir de la convivencia entre regiones culturales que poseen distintas religiones o bien distintas costumbres? B. ¿Por qué es importante proteger y valorar la diversidad cultural? Ejemplifiquen a partir de la diversidad religiosa. Bien, estudiantes, es una actividad es una clase un poco corta, ¿cierto? Bastante simple. Lo que me
interesa a mí es que trabajen con estas preguntas de reflexión, me las manden. A partir de eso yo les voy a mandar una guía, yo creo que la próxima semana, para que ustedes me la entreguen, ¿ya? Cuídense mucho, nos vemos, ojalá que dentro de poco, ¿es cierto? Y que todos bien, ¿ya? Un fuerte abrazo. Cualquier duda, consulta, me lo mandan a mi correo. Creo que ya se arregló el tema de que no me dejaban ver correos, así que creo que ya está en orden. Muy bien, hasta luego.